¿Qué país sueño? Colombia, el país más lindo del mundo. Que continuemos con las políticas que está dejando el doctor Gustavo Petro. Que sea un país que vivamos en paz, que haya igualdad de derechos para todo el mundo, que hayan oportunidades de trabajo, de educación, de salud, que todo sea lindo, porque es el país más lindo que hay en el mundo. Bueno, el país que yo sueño, tener un mejor futuro. Por ejemplo, estamos pasando en una situación ahora mismo que estamos viendo el país que hay poco empleo, muchos muchachos que andan por ahí en la calle, que hagan muchas cosas para ayudar a los muchachos, sobre todo que el presidente haga algo para esos muchachos que andan por ahí en las calles. Un país con paz y con prosperidad, que eche para adelante todo el mundo y que haya igualdad para todos y que no falte la necesidad, porque aquí hay mucha necesidad, aquí hay mucha injusticia. Los políticos, una parranda de rateros, de roban, lo que sea, hombre. Y aquí no hay cultura, aquí falta mucha cultura. Necesitamos la paz porque aquí hay mucha violencia, este es un país lleno de violencia, de resentimiento, de rencores, cada cual que vive a su manera, su forma de ser. Para Colombia sueño lo mejor, que no haya tantos niños descalzos, que no haya tantos niños en la calle, pasando hambre, fumando marihuana. Pues hay niños chiquiticos que ya uno ve que ya, entonces uno le duele, quiero lo mejor para eso. Y el presidente que venga ahora, que haga algo bueno por el pueblo, que se acuerde de los pobres después que ganen, no cuando estén en política. Cuando están en política y se acuerdan a todo el mundo, saludan a todo el mundo y le mandan mensajes a uno, gente que uno conoce. Entonces, yo quiero lo mejor, porque yo tengo 62 años, nunca he visto yo un rico buscando un pobre que le bautice un hijo. Nosotros los pobres buscamos a los ricos para que los bauticen, entonces quiero que todo cambie. Yo lo que quiero es que haya un cambio, sobre todo en el hospital, ¿cierto? Que no tenemos cosas de verdad como el hospital, antes era hospital, ¿no? Ahora son cosas a medias, ¿cierto? Hacen las cosas y no cumplen con lo que prometen, ¿cierto? Otra cosa, aquí hay mucha gente discapacitada, ¿cierto? Gente que no tiene casa, no tiene nada, niños en la calle pidiendo limosna, durmiendo en las calles. ¿Qué hace el gobierno? No hace nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que se acabe tanta corrupción, ¿cierto? Aquí en San Gil nunca se había habido nada de violencia, ¿cierto? Se está viendo mucha violencia. ¿Qué hace la policía? No hace nada. Entonces, es lo que yo quiero, ¿sí? Que se cambie la manera de actuar, la manera de tratar a las personas en la calle. Todos valemos en esta vida. Nadie vale por lo que tiene, sino por lo que es, por lo que la persona siente en realidad. Hay muchas personas que verdad están sufriendo demasiado, en los ancianatos, en los hospitales, en todas partes, ¿cierto? Yo sueño un país en paz, equitativo y diverso, donde cada región aprenda a explotar al máximo su potencial, donde cada día, pues hoy en día vemos que el ecoturismo está siendo como una fuente de no solo de emprender, sino de salir adelante. Entonces, pues donde también cada ciudadano, cada compatriota aprenda a valorar el verde que nos caracteriza y pues sobre todo a cuidarlo, ¿no? Pues es como una invitación a que si bien vemos en el ecoturismo una salida, también pues aprendamos a valorar el medio ambiente y pues importante también seguir impulsando la educación. Yo espero que deseo que este país sea un país libre y democrático siempre, que todos tengamos oportunidades, tanto el rico como el pobre, y que el comunismo no llegue a este país porque sería lo peor, sería volver 100 años atrás. Un país con paz, con tranquilidad, pues puede que cumpla con sus metas, ¿no? Lo que ha prometido a la comunidad, a la ciudadanía, y que lo dejen trabajar. Pues que haya progreso de empleo, trabajo para los abuelos, buena salud, buena educación. Pues con un país que podamos salir adelante porque estamos mal en todo. Que ojalá este próximo presidente que salga ahorita
que salga electo vale mucho por el desarrollo de Colombia, no solamente de acá del municipio de Sanín, sino de Colombia. Sueño para Colombia que sea grande, sea libre, que haya igualdad, como siempre, porque no seamos una Venezuela, porque es muy triste ver nuestros hermanos en otro país que los desprecie. Uy, me sueño Colombia con mucha paz, tranquilidad, más oportunidades a uno de joven, que es complicado, súper más que todo la paz.